Pues vamos a tener hoy una jornada maravillosa también. Es ya el cierre del simposio el día de hoy. Yo sé que muchos de ustedes quizá vayan a participar también en el Congreso. A ver, alcen la mano los que van a venir también al Congreso mañana. ¡Wow! Muy Casi bien. todos, ¡qué maravilla! Pues bienvenidos, entonces hoy tenemos nada más el fin del simposio y ahora vamos a presentar a nuestro primer participante. Sí, pero antes de que venga el padre, bueno, voy a ir leyendo su currículum porque es una persona que yo creo que ustedes conocen muy bien, lo han visto en muchos lugares también y en la televisión. Es el padre Ricardo Valenzuela Pérez. Un fuerte aplauso para el padre Ricardo. El padre Ricardo se ordenó el 4 de julio de 1992. Tiene una licenciatura en Sagrada Liturgia, en Teología también, un doctorado en Sagrada Liturgia. Ha sido secretario adjunto para el Segundo Sínodo Arquidiocesano. Es director espiritual en el SCM, profesor de liturgia en el Instituto de Formación de los Sacerdotes de la Arquidiócesis. También ha sido profesor en el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, en la Universidad Pontificia de México, en la Universidad Intercontinental, en el IFTIN y en el Instituto Franciscano de Teología. Y es que es muy largo. Es director también de la Comisión de Liturgia de la Arquidiócesis, es miembro del Senado Presbiterial, maestro de ceremonias de la Catedral Metropolitana, también ha sido maestro de ceremonias de la Conferencia del Episcopado Mexicano, director de la Comisión de Liturgia en la primera visita de Su Santidad Benedicto XVI, es canónigo de catedral, también fue nombrado chantré del Venerable Cabildo Metropolitano, sacristán mayor de la catedral, secretario ejecutivo para las celebraciones, también también participó como secretario ejecutivo en las celebraciones de la visita de Su Santidad Francisco. Padre Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, es un placer tenerlo con nosotros. Gracias. Gracias por su presencia, pero diría gracias por la presencia. La de Cristo en la Eucaristía, la de Cristo en la Eucaristía en nuestra ciudad, la de Cristo en nuestros corazones. Entiendo que tomar la palabra en un congreso y hacer una ponencia sobre la presencia implica mucho más allá que una reflexión, que esta puede salir bien o mal, sino realmente entrar en un proyecto que pudiera ser más contemplativo que elucubrativo. Un simposium nos ayuda a entender la realidad desde la categoría teológica, reflexiva, metodológica, para después llegar al momento de la adoración, que es propiamente el Congreso. Por esto, en mi interior hay como muchas preguntas a propósito de qué decir y cómo decirlo en este foro, cuando todos nosotros al final del día nos nutrimos con la presencia eucarística, celebramos el misterio, nos ponemos de rodillas delante del misterio, oramos con Cristo en nuestro corazón. Por ello que hablar de Eucaristía es, diría, hablar del amor de Cristo. Es contemplar la grandeza de un amor ilimitado, un amor que no podemos nosotros contener. Es agradecer el inmenso don de su presencia real entre nosotros. Y aquí podemos en este momento traer a la mente lo que Sacrosanctum Concilium nos propone a propósito de la presencia del Señor, que está presente en la asamblea cuando estamos reunidos en una acción litúrgica, que está presente en el ministro que preside la celebración cuando éste es sacerdos, es decir, presbítero, obispo, que está presente en las especies eucarísticas cuando celebramos la Eucaristía,
pero que está presente también en la palabra que es proclamada. Y aquí es por esto que la Iglesia, en un gesto de alabanza, en un gesto ritual, no solamente inciensa todo lo que es presencia de Cristo. Aquí podríamos como empezar a recordar nuestros varios momentos celebrativos y por supuesto darle gracias al Señor porque Él se ha querido quedar con nosotros. A este propósito será también importante recordar el texto de Lucas 24-29. Quédate con nosotros porque está atardeciendo. Ya el día ha declinado. Y entró para quedarse con ellos. Este texto me resulta del todo sugestivo y del todo impactante, porque la realidad en la que los discípulos de Maús se encuentran es una realidad compleja. Pareciera que hay desaliento, que hay tristeza. Vienen comentando lo que ha acontecido en Jerusalén. Y pareciera que al Señor Jesús le hacen un querigma bastante desanimado. ¿Cómo? ¿Eres tú el único que no sabes lo que ha pasado en Jerusalén en estos días? Y empieza una narración que tendría la categoría, por supuesto, en cuanto al esquema, de una buena noticia, de un querigma. Pero viene ensombrecido este anuncio con el desaliento, con la dificultad, con la pena de que lo que humanamente podríamos haber pensado que tendría que realizarse, no se realizó. Han pasado ya 3 días y nos dicen algunos que ya resucitó. Qué impactante hablar de la resurrección y de la presencia del Señor en categorías de tristeza. Y si bien es cierto, esta es una ponencia, podríamos preparar nuestro examen de conciencia de la noche. ¿Cuántas veces hemos recibido la presencia del Señor con el corazón entristecido, con las dificultades por encima de nuestra fe? ¿Cuántas veces hemos dado lugar quizás a lo que nosotros planteamos y no a lo que Él quiere? Se hace tarde me hace pensar en que la oscuridad de nuestro error se hace presente, que lo siniestro que el mundo propone, como lo decía Romano Guardini, obscurece todo nuestro escenario, que tendría que ser un escenario resplandeciente por su presencia. En este sentido, habría que entender que no estamos hablando entonces de una presencia cualquiera. Él se ha quedado con nosotros porque está atardeciendo, porque ya no estamos viendo la luz. Los problemas que se nos presentan impiden la claridad de la luz que nos ha dejado con su resurrección. Y no ha pasado mucho tiempo entre la resurrección y este escenario sombrío, entristecido, obnubilado. ¿Qué le puede pasar a la persona que no tiene, y aquí hablo de cada uno de nosotros, el entusiasmo, como decía el filmado que hemos visto hace poco, de ser almas eucarísticas? ¿Qué le puede pasar al sacerdote cuando duda de ese misterio que tiene entre las manos? ¿Qué le puede pasar al fiel que se distrae con la propia problemática y se le olvida que el Señor nos dice: yo estaré con ustedes? En este sentido, nuestro eje de reflexión para hablar de la presencia es la resurrección y entonces la promesa del Señor. Esta resurrección
es el dato fundamental que de cualquier manera está presente a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros pecados y reticencias a su amor, que hacen que las tinieblas se ciernan sobre nosotros, generando un atardecer existencial que atemoriza, que bloquea, que nos impide ver con claridad que estamos fallando a su amor. El Santo Padre Juan Pablo II decía en la carta apostólica Mane Nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor, en el número 1, que los discípulos se encontraban abrumados por tristes pensamientos. No se imaginaban que aquel desconocido fuera precisamente su maestro, ya resucitado. Y aquí entramos en el tremendo drama de que este atardecer, este bloqueo, digamos, visual, está ocasionado por la no concreción de la resurrección, porque además evidentemente vamos en camino. El Señor ha resucitado, María ha sido asunta a los cielos, nosotros esperamos la resurrección gloriosa. Pero en este interespacio habrá que entender que la fe, la esperanza, la caridad nos tienen que impulsar para poder lograr una sola cosa: reconocerlo presente, reconocerlo actuante, reconocerlo vivo. María Magdalena no lo reconoce. Su tristeza, su dolor la llevan más bien a echarle pleito. No lo reconoce cuando está saliendo ella del sepulcro. Y su pregunta es: ¿dónde lo han puesto? Lo reconoce, como lo sabemos bien, cuando él le dice María, cuando la llama por su nombre, entonces podrá decir Rabuni. Aquí tendríamos como que pensar en cuántos momentos nosotros experimentamos la dificultad del no reconocimiento. Y también le pasó a los discípulos de Maús. Caminaron con él un tramo y lo reconocieron cuando parte el pan. Aquí el tema del reconocer me parece que desde el punto de vista espiritual y después operativo, como agentes de pastoral, como ministros, como religiosos, como laicos comprometidos, lo que el Señor nos haya puesto a hacer en su campo, ahí es donde nosotros hemos de dar respuesta. Entonces estos discípulos están abrumados, dice el Papa, no reconocen al ya resucitado. No obstante, habían experimentado cómo ardía su corazón mientras Él les hablaba, explicando las Escrituras. La luz de la palabra ablandaba la dureza de su corazón y se les abrieron los ojos. Entre la penumbra del crepúsculo y el ánimo sombrío que les embargaba, aquel caminante era un rayo de luz que despertaba la esperanza y abría su espíritu al deseo de la plena luz. Quédate con nosotros, suplicaron, y él aceptó. Aquí me detengo tantito, porque él aceptó quedarse con nosotros. Porque él aceptó quedarse como luz, como camino, como verdad, como vida, como alimento para la vida eterna. Él aceptó. La gran pregunta es si nosotros lo seguimos aceptando. O explicamos las cosas al revés, o todavía peor, nos justificamos modos alternos de vivir el cristianismo en aras, a lo mejor, de una pequeña lucecita, no delante de la gran luz, una pequeña lucecita que pareciera que nos está iluminando. Tenemos que tener cuidado porque en tema de celebración de Eucaristía es más fácil quedar encandilados con lucecitas que poder contemplar la gran luz. Y aquí hablo incluso de experimentos litúrgicos, de creaciones celebrativas,
de cosas que son como foquitos del árbol de Navidad que se funden y que no sirven. Hay que dejarse iluminar por la gran luz. Él aceptó quedarse a la súplica que ellos le hacían. Poco después, el rostro de Jesús desaparecería, pero el maestro se había quedado veladamente en el pan partido, ante el cual se habían abierto sus ojos. Claro, porque la Eucaristía es el medio, el camino, el modo de entender, de reconocer y de vivir en Jesús. Pudiéramos decir en este sentido que la Eucaristía es una constante epifanía, es la constante manifestación de Jesús en medio de nosotros. Cuando el sacerdote levanta la hostia, cuando el sacerdote levanta el cáliz y dice, este es el sacramento de nuestra fe, está manifestando con toda la Iglesia la fe auténtica que tenemos en la Eucaristía, la reconoce y la proclama como momento de epifanía, como momento de salvación, como momento de actualización de un tremendo misterio que es el misterio pascual. Esta es justamente la fuerza de la presencia del Señor en medio de nosotros y por ende en nuestra ciudad. Su presencia es luz que disipa las tinieblas del pecado, que no permite ver con claridad su amor, su misericordia, su plan de salvación. Y les invito pues a que vayamos un poquito más al fondo de esta sencilla reflexión. Paso al primer tema después de esta introducción. Este tema lo he intitulado La Eucaristía hace luz y me estoy apoyando siempre en la carta apostólica del Santo Padre Juan Pablo II. En la carta apostólica, en el número 11, el Papa dice que el relato de la aparición de Jesús resucitado a los 2 discípulos de Emaús nos ayuda a enfocar un primer aspecto del misterio eucarístico que nunca debe faltar en la devoción del pueblo de Dios. Esto es, la Eucaristía, misterio de luz. Aquí me gustaría como que nos quedáramos contemplando tantito la expresión. La Eucaristía, misterio de luz. No es misterio de oscuridad, no es misterio desde las ocurrencias. Es una luz que disipa tinieblas. Es un momento de salvación. Esta expresión nos puede conducir e iluminar en nuestra meditación, la de hoy, pero la de todos los días, y también en el recorrido de nuestra vida espiritual. Será imprescindible aprender a quedarnos con Él, pues Él ya se ha quedado con nosotros y lo tenemos presente en cada Eucaristía que se celebra en nuestra ciudad. Y aquí me permito hacer un ejercicio de números como para poder medio entender cómo Él se ha querido quedar con nosotros. Si pensásemos tan solo que en nuestra ciudad hay casi 1000 templos entre santuarios, parroquias, rectorías y capillas, y considerando que en promedio se celebrasen 2 misas en cada uno de ellos al día, tendríamos casi 2000 misas diarias en la Arquidiócesis de México. Si tuviéramos en cuenta que existen además unos 1000 sagrarios en la ciudad, si cobrásemos conciencia de que cada bautizado es templo de la Santísima Trinidad y es imagen de Cristo, entonces estaríamos contando un poco más de 7.5 millones de bautizados que están inhabitados por la Trinidad. Y no es habitación de interés social,
es inhabitación plena. Dios en nosotros, nosotros portadores de Dios, somos teóforos, somos emisarios de Cristo. Vayan y prediquen el Evangelio. Somos también cristóforos en ese sentido. Si recordásemos que el Señor nos prometió: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, entonces no nos debe quedar duda de que Él está verdaderamente con nosotros. Él aceptó quedarse con nosotros. Y de aquí surge una pregunta: ¿acepto yo quedarme con Él? ¿Acepto yo estar con Él? Fácilmente podemos responder, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en nuestras parroquias se organiza una hora santa o un jubileo de 40 horas? Siempre pasa que alguien se anota, o a lo mejor permítanme pensar en las parroquias de Siberia para no pensar en las de aquí. Que alguien se anota pero no va, y luego dijo que sí fue, o pretexta que le dolía la panza, o pretexta que se le apareció el Espíritu Santo y que le dijo que no fuera. Y todavía más, vamos a pensar que nos comprometemos, estamos y llegamos, y ya delante de Jesús Eucaristía, como dice Santa Teresa de Jesús, la loca de casa empieza a hacer de las suyas, y empiezas a pensar en los frijoles, en el camión. No hablo de alguien, hablo del transporte. Y la loca de casa te mete en una dinámica muy compleja, donde hay que tener como la disciplina de estar constantemente regresando. El Señor aceptó quedarse con nosotros. ¿Cuál es mi aceptación de estar con Él? ¿Cuál es mi disposición para estar con Él? ¿Cuál es mi disposición para poder ser auténticamente un portador de Cristo, un cristóforo? Aquí, evidentemente, muchas de estas preguntas convendrá planteárnoslas delante del Santísimo Sacramento, hacer un momento de contemplación, de adoración, y ver si realmente le estamos respondiendo al Señor. Voy a un tercer tema, después de la introducción y el tema de la luz, pensando un poco en qué significa la presencia de Cristo, la presencia de la Eucaristía en nuestra ciudad. Evidentemente la mente se me fue al Corpus Christi. Preparaba la ponencia mientras estábamos en los días de preparación para Corpus Christi. Y muchas preguntas vinieron a mi mente. ¿Cómo inicia? ¿Cómo se desarrolla la fiesta? ¿Cómo la empezamos a celebrar aquí en la Ciudad de México? ¿A qué llegamos a vivir en la Ciudad de México el Corpus Christi? Entonces me permito leer una pequeña reseña histórica que entresaqué de varios textos. Haciendo un poco de historia, se puede decir que hacia el siglo XIII, la Madre Juana, piadosa priora del convento Monte Cornilón en Lieja, en Bélgica, dominada por el profundo amor que profesaba a la Sagrada Eucaristía, al no haber ninguna festividad que solemnizara la augusta institución de Jesucristo, quiso iniciarla. Fue secundada por el arcediano de la Catedral de Lieja, Jacobo Pantaleón se llamaba este buen hombre, quien el 8 de septiembre de 1246, después de ser elevado al solio pontificio con el nombre de Urbano IV, hizo extensiva esta fiesta a todo el orbe católico. En 1316, Juan XXII decretó la procesión de Corpus y su octava, y el oficio divino fue redactado por Santo Tomás de Aquino, nada más. Toda la fuerza teológica de los textos
de la misa de Corpus Christi, así como la secuencia, laudación, es un dechado de teología celebrativa, donde verdaderamente contemplamos lo profundo de este misterio y lo profundo entonces del gozo que la Iglesia manifiesta al estar con su Señor. Dejo un poco la historia del siglo XIII, del siglo XIV, y me voy a la Ciudad de México. En la Ciudad de México se desarrolló el desarrollo de la devoción del Santísimo Sacramento. Lo encontramos en la obra de José María Marroquí. El libro se llama La Ciudad de México y narra que la procesión de Corpus Christi se vestía de gran importancia y con el paso del tiempo se conformó como un acontecimiento importante de la Ciudad de México en el que participaba la Iglesia. La noticia nos narra que particularmente el Cabildo de la Catedral organizaba y participaba juntamente con las parroquias. La población y los gobernantes, y todos formábamos un solo grupo, con dificultades, porque donde hay seres humanos hay problemas, pero la fiesta salía. Las primeras noticias se encuentran en un acta del Cabildo del 24 de mayo de 1530, donde se habla de una procesión más organizada y suntuosa, que logró mantenerse incluso en medio de las dificultades por las que atravesó la ciudad y sus pobladores. Aquí me permito hacer como una especie de referencia histórica, como si fuera chisme. Es cuando se aprende uno mejor la historia. Dicen los historiadores que la procesión de Corpus, si bien fue muy suntuosa ya para finales del siglo XVI, tuvo problemas al inicio porque evidentemente era algo que aquí no se conocía. Había que importar la solemnidad de la procesión que se verificaba en España para poderla realizar aquí. Por ello que el primer tema fue convocar, además de a las parroquias y a los sacerdotes. No estamos hablando de todas las parroquias que hoy tenemos, estamos hablando de un territorio diocesano muy grande, pero con una ciudad que está naciendo. Es muy simpático escuchar la narración o leer la narración de que la calle del Empedradillo, es decir, la calle que está enfrente del Monte de Piedad y que ahora se llama Monte de Piedad, esa plazuela que va hasta las rejas de la catedral, todo eso se llamaba el Empedradillo. Por ahí salía la procesión, pero como la ciudad no tenía pavimento, se mandaba que todos los señores de las casas de la calle, por ejemplo, del Empedradillo, lo que hoy llamamos Tacuba, lo que llamamos después Bolívar, tendrían que haber puesto en el piso algo para que pasara el Santísimo Sacramento y el arzobispo no se manchara, porque en la ciudad había tierra, había fango, y todo lo que pasaba en las noches cuando aventaban el contenido de la nica, ¿no? Por eso en la Ciudad de México se gritaba aguas y se vertía aquel contenido. De modo que cada dueño de casa tenía que cuidar que el lugar que estaba enfrente de su casa estuviese limpio para que pudiera pasar la Eucaristía. Con el paso del tiempo empezaron a poner empedrado en algunas de estas calles, y el empedrado se puso para que pasara el Santísimo Sacramento. Las demás calles no tenían empedrado. Interesante porque aquí se unen, dicen las notas históricas, los diferentes oficios, los sastres, los mecánicos, los orfebres, entonces los plateros, etcétera. Todos se asociaban en bandos que organizaban la procesión
y evidentemente, como pasa en todas partes, querían que su bandera también fuera en la procesión. Se hizo entonces ya para el siglo XVII una procesión muy solemne donde todos tenían que salir con su bandera izada en honor al Santísimo Sacramento, y en palio y de manera muy solemne el señor arzobispo llevaba al Santísimo Sacramento. Cabe decir que si alguna asociación no quería participar, como a veces sucede, se hacía acreedora a una multa de 50 pesos oro, es decir, se pagaba un centenario de multa por no participar. Y cuando algún sacerdote no quería participar, también se le cobraba multa. Entonces, estamos hablando de 7 pesos oro por no participar. Las parroquias también tenían que pagar su multa si no participaban. ¿Suena bien? Así recaudaríamos lo que el 10% no ha recaudado. La Eucaristía haría un milagro económico. Cuando pasa el tiempo y estamos ya para el siglo XVIII, al finalizar la procesión de Corpus, se pedía que hubiese una fiesta, una especie de carnaval, porque el gozo de la Eucaristía tenía que traducirse en un gozo que después terminaba, como siempre pasa en las fiestas, en borracheras, en pleitos y en dificultades. Y fue el cabildo de la catedral, como siempre, para decir las cosas en su momento, que estaba prohibido hacer fiesta, porque eso no lo habría permitido ni nuestro Señor Jesucristo, ni el edicto del Santo Padre cuando presentó el tema de la procesión. Aquí tendremos todo tipo de dificultades después de la reforma del 1872 y todo lo que con esto viene. La procesión de Corpus empieza a perder su sabor, ya no llegará toda la gente al zócalo de la ciudad. Entonces venían de las diferentes poblaciones las personas con las primicias de sus dones en una cajita sobre una mula o sobre un burrito, y entonces la gente podía comprar las primicias que también se ofrecían al Señor. Se dice que en la Ciudad de México la dieta del día de Corpus era de frutas y verduras, porque era lo fresco que ese día estaba llegando. Hace pocos años hemos retomado la procesión de Corpus gracias al entusiasmo no solo del señor cardenal, de Monseñor Pedro Agustín y de tantos otros que han animado para que esta sea la procesión fiesta de la Ciudad de México. Yo no sé si el gobierno de la Ciudad de México quiera adoptar esta fiesta como suya con todas las locuras que luego nos proponen, pero bueno, no hablo de política. Pero sería importante que a nivel de nuestras parroquias y de nuestra iglesia madre, cobrásemos una vez más conciencia de que ese día es una fiesta muy grande, porque el que se quedó con nosotros sigue con nosotros. Y nosotros hemos de quedarnos con Él. Nos hemos comprometido o nos queremos comprometer a quedarnos con Él. A los consagrados religiosos, religiosas, sacerdotes, obispos, nos toca de manera muy peculiar estar delante del Señor. Y a este respecto, pues, que la gran fiesta de Corpus pueda extenderse en los momentos en los que hacemos nuestra visita al Santísimo. Creo que en este sentido pasaríamos mucho más allá de un tema bonito, devocional, emotivo, también a un momento de contemplación. Voy a la última parte, que puede ser un poco la más complicada. Hablo ahora de los retos del rito. El Señor se ha quedado con nosotros, la Eucaristía es nuestra luz, lo hemos verificado en Corpus Christi, en la historia de la Iglesia y particularmente
en lo que a nosotros atañe en México. El Señor se ha quedado con nosotros, celebramos la Eucaristía diaria, hablaba de que podríamos celebrar en la Ciudad de México al día unas 2000 Eucaristías, pero aquí viene una consideración que quiero hacer con ustedes. Partiendo del hecho que la Eucaristía es misterio de luz, me permito recordar otro párrafo de la Mane Nobiscum Domine en el número 12, y dice: la Eucaristía es luz, ante todo, porque en cada misa la liturgia de la palabra de Dios precede a la liturgia eucarística, en la unidad de las dos mesas, la de la palabra y la del pan. Esta continuidad aparece en el discurso eucarístico del Evangelio de Juan, donde el anuncio de Jesús pasa de la presentación fundamental de su misterio a la declaración de la dimensión propiamente eucarística. Y el texto de Juan 6:55 dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Sabemos que esto fue lo que puso en crisis a gran parte de los oyentes, llevando a Pedro a hacerse portavoz de la fe de los otros apóstoles y de la Iglesia de todos los tiempos. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. En la narración de los discípulos de Emaús, Cristo mismo interviene para enseñar, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, cómo toda la Escritura lleva al misterio de su persona. Sus palabras hacen arder los corazones de los discípulos, los sacan de la oscuridad de la tristeza y desesperación y suscitan en ellos el deseo de permanecer con Él. Por eso la súplica: quédate con nosotros, Señor. Este número 12 de la Mane Nobiscum Domine nos ayuda a seguir entrando en este gran proyecto de la presencia del Señor que ilumina, que es luz, a través del misterio de la Eucaristía en medio de las complejidades humanas. Señor, ¿a quién iremos? Y me parece que esta es una de las preguntas que están siempre en el tintero. ¿A quién iremos? ¿Iremos a ti o iremos a nuestro proyecto personal? ¿Iremos a ti o iremos a nuestro pecado? ¿Iremos a ti o preferimos ir a lo que el mundo nos propone? Este misterio de luz de la Eucaristía, además de convertirse en esta luz que ilumina, tiene que ser como el gran sendero que nos marque la pauta. Por esto, hacer un momento de adoración al Santísimo todos los días, aunque fueran 5 minutos en medio de las carreras de la jornada, tendría que ser como el gran momento en el que pudiéramos de veras nutrirnos para estar con el Señor y creer que lo que estamos orando con la Iglesia, hablo de la liturgia de las horas, hablo de la Eucaristía, es el gran momento en el que la Iglesia sigue con su Señor, quiere caminar con su Señor, le sigue diciendo: Señor, ¿a quién iremos? Entender el misterio que ilumina la vida de la Iglesia requiere precisamente que su luz ilumine las mentes de los creyentes, por lo que celebrar la Eucaristía como el gran evento de salvación es un reto que implica comprender el rito, su significado, su teología, su historia, su desarrollo, su estructura, etc. Y llevo varios meses pensando un poco en esto, sobre todo porque después de estos años de ministerio, cada vez considero que celebrar la Eucaristía, además de que es un gran honor,
es una gran responsabilidad. Y me sigue resonando mucho la expresión del obispo el día de la ordenación. Date cuenta de lo que celebras y de lo que conmemoras, para que vivas, aquí traduzco, lo que estás conmemorando y te unas a la cruz de Cristo. El proyecto de la celebración y por lo tanto del ministerio sacerdotal implica de tal manera una adhesión a Cristo tal que el obispo el día que nos ordena nos crucifica. Y cuando los presbíteros pensamos que ser ordenados es solamente un honor, algo no está funcionando. Porque cuando levantamos la hostia, cuando levantamos el cáliz, estamos actuando en el nombre de Cristo, estamos realizando lo que Él nos pide que realicemos en memoria suya. Estamos siendo portadores de un momento sacratísimo, porque el obispo, a la hora de que nos ordena, nos pone también en la cruz. Nuestro ministerio sacerdotal es un ministerio de pasión, es un ministerio de crucifixión y por lo tanto de muerte. Cuando hablo de pensar en la estructura, la historia, la teología, no estoy pensando solamente en recordar nuestras clases de liturgia, no. Estoy pensando en dejarnos iluminar por el misterio para poderlo conmemorar y para poderlo vivir con toda la totalidad de nuestro ser. Y aquí me queda clara una sola cosa: hagan esto en memoria mía. No es lo que yo quiero. Yo no soy depositario, yo soy en ese momento solamente un canal. La iglesia es la depositaria, yo soy instrumento. Por esta razón me gusta hablar de los retos del rito, ya que son varias las realidades que conviene analizar adecuadamente para que no se oscurezca la grandeza del misterio por supuestas inquietudes o creatividades pastorales. Aquí me quedo con una idea y se la dejo de tarea. Cuando acaba la plegaria eucarística, el sacerdote eleva la patena y el cáliz, y repito, la patena y el cáliz, no la hostia solita, para decir: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Todopoderoso, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La liturgia se dirige al Padre por Cristo en el Espíritu. Y tendríamos que pensar siempre que cuando celebramos la Eucaristía la estamos dirigiendo a Dios. Aquí espero no pisar callo alguno. Pero cuando los pastores pensamos que la misa es para el pueblo, nos estamos equivocando, porque la liturgia es para el Padre. ¿Que el pueblo participa? Sí, indudablemente. Participa desde su sacerdocio bautismal, sobre eso no hay duda. Pero la celebración no puede ser para agradar al pueblo. Esto raya un poquito casi en la herejía, porque parecería que el tema de dirección del misterio celebrado es la asamblea y no Dios. Porque además, en la Eucaristía conmemoramos la pasión, que es dolorosa, la muerte, que es difícil, y la resurrección, que aún no tenemos nosotros. Por lo tanto, no podemos derrapar en escenarios hedonistas de esta misa me gusta, esta misa no me gusta. Este padre me cae bien, eso puede ser normal, pero lo que celebra es el misterio de Cristo, la actualización del misterio de Cristo. Voy hacia la conclusión.
Celebrar este augusto misterio requiere una profunda veneración, como lo rezamos en la oración colecta de la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Es una obra maestra de teología esta oración que tenemos el día de Corpus y en la bendición con el Santísimo Sacramento. La adecuada celebración y profunda veneración de este memorial hace pues que, puestas las condiciones básicas, podamos gozar del fruto de la redención. Por esta razón que entro en varios retos que se presentan y que están aquí enumerados. La veneración. El tema de la veneración aparece 21 veces en el misal romano. El respeto en los textos eucológicos aparece 4 veces. Devoción, este término aparece 36 veces en el misal romano. Delicadeza y cuidado, que aparecen 41 veces en el misal romano, juntamente con el adverbio cuidadosamente. Diligencia 4 veces. Caridad pastoral, contemplación, que aparece 15 veces en el misal romano. Estos son los retos del rito: tener respeto, devoción, poder celebrar con cuidado, poder celebrar en adoración y contemplación, con caridad pastoral. Es lo que para nosotros los ministros ordenados tiene que estar delante de cualquier cosa, mucho más allá, y perdón si lo digo así, de una supuesta y pobre acción pastoral. La pastoral se nutre del misterio celebrado y proyecta los frutos de la redención que el misterio celebrado nos propone. Me quedan 5 minutos. No es posible pensar que la celebración de la Eucaristía se centre únicamente en cuestiones pragmáticas e inmediatas. A veces nos da por pensar que esto es lo práctico. Como es lo práctico, vamos a quitar una lectura porque es más práctico. Porque es más práctico, vamos a cortarle al prefacio, es más práctico. Porque es más práctico, vamos a hacer los avisos antes de la oración, después de la comunión, pues para que no se levanten otra vez. Aguas, porque lo pragmático tiene en algún momento parentesco con lo diabólico. Cuando estamos haciendo la acción de gracias después de la comunión, la Iglesia pide silencio, un silencio contemplativo, que concluye con la oración después de la comunión. Si ustedes analizan, como ya lo habrán hecho, cualquier oración después de la comunión pone de manifiesto los frutos de la Eucaristía en la asamblea que la ha celebrado y que la ha recibido. Si por cuestión práctica hacemos que la gente se quede sentada mientras hacemos los avisos, tendríamos que hacer una oración después de los avisos parroquiales y no después de la comunión. Por la eficacia de estos avisos parroquiales te pedimos, Señor, ¿no? Y que a lo mejor los avisos puede ser que ni se entiendan, que sean muy largos, que no tengan nada que ver. Requerimos como una disciplina que brota de la caridad al misterio. Por esto no nos quedemos solamente ni con lo pragmático ni con lo inmediato. La liturgia muchas veces dice: si por razones pastorales se cree oportuno, esto requiere hermenéutica, y hermenéutica seria, teológica. Quitar una lectura de la vigilia pascual solo porque son muy largas y solo porque son muchas, tampoco queda. Celebramos al Señor que se ha querido quedar con nosotros. Tal parece que no nos queremos quedar con Él,
que ya nos aburrió, que hay que hacerlo práctico. Era más práctico que Cristo no muriera en la cruz, ¿no? Era más práctico que Cristo hiciera bajar a los ángeles, que lo defendieran, que les pusieran en la torre a los soldados y que lo llevaran al cielo. Eso es más práctico. Por eso digo, lo práctico a veces raya en lo diabólico, porque hay cosas que no tienen nada que ver con el misterio. El gran reto es considerar que tenemos entre manos un misterio muy grande, que nos adelanta la vida futura, como lo decimos en la oración después de la comunión. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Habrá que pedirle pues al Señor que al celebrar este misterio en su rito, con sus signos, con su eficacia, podamos seguir caminando hacia la vida eterna. Y les invito a que podamos ahorita cantar ese canto que estaba en la presentación antes de que comenzara Gloria de Valverde, para darle gracias al Señor por el misterio tan grande que nos ha dejado. Gloria
Padre Ricardo, muchísimas gracias. Le damos Padre- un fuerte aplauso nuevamente y le pedimos a Sofía que le entregue un presente, por favor. Padre Ricardo Valenzuela, le queremos agradecer inmensamente su preciosa conferencia, pues nos queda claro la importancia que son las procesiones eucarísticas aquí en la ciudad y le queremos entregar con todo cariño de parte del comité organizador del segundo Congreso Eucarístico este cáliz y esta patena, una película del Gran Milagro. Bravo. Una película del Gran Milagro y este libro escrito por el doctor Ricardo Castañón, Crónica de un Milagro Eucarístico. Gracias por su presencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga, Padre Ricardo. Muchas gracias.